La semana pasada, y a partir de una sucesión de hechos desafortunados, algunos de ellos dentro del expediente judicial y otros vertidos en medios de comunicación, el flamante auditor general del Ministerio Público de la Acusación, aquel que debe velar por el cumplimiento atado a la ley de los fiscales, se llama Leandro May. Digo flamante porque asumió hace poquito en su cargo como auditor general, notificó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe que se inicie un proceso de destitución del fiscal Aldo Gerosa, que estamos viendo en pantalla, por haber incurrido en mal desempeño de su función previsto en las actuaciones administrativas referidas a un artículo que es el 62 de la ley 13.013, la ley original que crea el Ministerio Público, que creó el Ministerio Público de la Acusación en el 2007, 2006, 2007 cuando se aprobó, aunque se implementó recién en febrero del 2014. Días atrás, el diputado Fabián Palo Oliver había pedido que se inicie un proceso, que en realidad que se remitan las actuaciones del caso Galás, el caso de un exfuncionario de la Municipalidad de Avellaneda, que había sido condenado en un juicio abreviado a 7 años de cárcel y a pagar una multa de 6 millones de pesos por haber abusado durante 6 años de a una familiar, mientras era una niña, obviamente, de entre 4 y 10 años. Ahora es una joven mayor de edad. Y Palo Oliver se preguntaba si había habido un debido proceso y si el monto de la pena resuelto en el juicio abreviado tenía que ver con lo que estipula el Código Procesal Penal frente a un hecho de estas características, que es un hecho gravísimo, ¿no? El abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de familiaridad entre la víctima y el victimario supone penas grandísimas, altísimas. Incluso el fiscal Gerosa había pedido 32 años de prisión en un primer momento y después le aflojó a 7 años de cumplimiento efectivo que tendrá que cumplir Galás, que estaba en estado de libertad esperando el juicio y que solamente estuvo 7 meses detenido en una vivienda en Avellaneda. Marcelo Galás, que estamos viendo ahí, alias Leche, quien fue secretario privado de Dionisio Escarpín, el ahora primer candidato a diputado provincial por la lista de Carolina Lozada. Y también se preguntaba Palo Oliver cuál había sido el rol que tuvo el senador departamental Orfilio Chacho Marcón en toda esta situación, porque a Marcón se lo había visto hablando con Gerosa en el Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, se lo había visto operando a favor de la familia Galás. Sin embargo, no recibió nunca a la víctima ni a los familiares de la víctima, que también son ciudadanos que él representa, dado que es el senador del departamento obligado. También hay que agregar que Galás, de hecho ahora el 31 de mayo, vence el periodo, el plazo para pagar la segunda cuota del acuerdo que estipulaba 6 millones de pesos de multa para resarcir a la víctima. Galás se había pagado la mitad y al 31 de mayo debía cancelar el resto, si no se caía el acuerdo abreviado. Habría que preguntarse también Galás, que es un desocupado, cómo hizo para generar, sin enajenar bienes, sin vender bienes, como para generar 3 millones de pesos, ¿no? Claro. Tal vez sacó un crédito, tal vez lo ayudaron los amigos, pero es bastante plata la que hay que juntar para... Vendiendo empanadas seguro que no. No, para tener un beneficio tan importante que es prácticamente dejarlo a pasitos, y esto es literal, de la libertad absoluta. A propósito de esto, hay un juez que intervino en un primer momento en la investigación.
que fue advertida su participación por el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre. Esto habrá pasado hace 15, 20 días aproximadamente. En una entrevista radial a LT8, Barraguirre dijo, a partir de esto, este anoticiamiento que me hago de esta situación en Reconquista, yo no puedo hacerme el sonso. Para eso se le paga un sueldo grande a Barraguirre, muy grande, muy generoso, como se le pagan a muchos jueces y fiscales, y si es anoticiado una situación irregular, no puede hacer otra cosa que pedir las actuaciones. Y está en su obligación, en las obligaciones que tiene constitucionales, no dejar pasar una situación de estas características. Se le preguntó sobre el suceso y dijo, voy a pedir las actuaciones para ver cómo fue el rol del juez. Porque el procurador de la Corte tiene un rol que se llama de superintendencia, es decir, de revisar, de auditor de lo que hacen todos los jueces, penales, civiles, comerciales, laborales, etc. Frente a esto, el juez que estaba en el caso Galás se inhibió de seguir actuando con el argumento que se sentía presionado por el procurador de la Corte frente a lo que él podía resolver. Ahora bien, si él resolvió a derecho, no tendría que haberse preocupado por nada y tendría que haber seguido adelante, porque las actuaciones se archivan, se abren, está el proceso a derecho, se archivan las actuaciones. Ahora, si te mandaste 1, 2, 3 o 15 en el proceso y opinaste en un sentido contrario a la ley, la tenés complicada. Esto es lo que va a delimitar en los próximos días la Corte Suprema de Santa Fe y el procurador de la Corte de Santa Fe. Conclusión: por faltas graves, el auditor general de la provincia, Leandro May, el que debe garantizar que todos los fiscales cumplan con su rol administrativo, funcional y legal, ha pedido la destitución de Gerosa y le ha corrido la vista, como se suele decir, ha corrido las actuaciones a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, que es la que debe decidir si lo sanciona o lo destituye. Hay una versión que Erika Ines, la diputada socialista, sería la acusadora en el juicio administrativo y legislativo a Gerosa. Como siempre, hay que designar un legislador que sea el acusador, que actúa como fiscal, se defiende, hay testigos, se agregan actuaciones y se defiende el acusado. Como pasó con Cristina Ferraro, por ejemplo, en donde el acusador de ese proceso fue Leandro Busato. Acá va a ser lo mismo, no está confirmado, no está oficialmente confirmada la condición de acusadora de Erika Ines, pero todo indicaría que va a pasar por ahí. Un escándalo realmente muy, muy grande del norte, que viene del norte provincial. ¿Hay fecha, Héctor? ¿Tiene fecha para qué? Para el comienzo del proceso, más allá de que ya hay toda una situación en marcha, para que ocurra esto en el recinto de la legislatura, digo. No recuerdo lo que estipula la ley, pero hay sí fecha para resolver sobre el asunto. Bien. Se debe resolver en 90 días la situación de quien está siendo investigado por la legislatura y se debe elaborar un dictamen. El dictamen puede ser o absolutorio, o sancionatorio, o de remoción. Acá se está pidiendo la destitución y lo está pidiendo el auditor del sistema, ¿no? Por lo tanto, correrse de ese pedido un legislador es medio arriesgado. Tal vez, aparezcan cosas que en la defensa de Gerosa aparezcan situaciones que hagan torcer la voluntad del legislador. Y respecto a cuándo debe iniciarse la investigación, apenas se remitan las actuaciones a la legislatura. Ya fueron remitidas, probablemente ya hayan llegado, claro. No lo sé, pero ahí debe abrirse inmediatamente el proceso, que no puede durar obviamente 9 años. No, debe ser casi un proceso express. Y el dictamen que salga de esa, no sé si la figura es asamblea legislativa. No, de la comisión de acuerdos. ¿De la comisión es vinculante ese dictamen? No, porque a veces la comisión de acuerdos, que es integrada por 12 legisladores, entre ellos 8 diputados y 4 senadores, pueden elaborar un dictamen que sea por unanimidad. Por ejemplo, los 14 dicen, hay que remover, se lleva ese dictamen a la legislatura
Y ahí es como que si es tan contundente lo que dice la Comisión de Acuerdos, la legislatura en sesión conjunta lo aprueba. Pero ¿qué suele pasar? Siempre la legislatura, teniendo en cuenta este juego de la política, teniendo en cuenta el tire y afloje, se suele votar un dictamen de mayoría, es decir, la mayoría vota por la remoción, y un dictamen de minoría que puede pedir la absolución o la sanción por 5 meses, como por ejemplo se hizo con Ferraro. Entonces ahí llega un abanico a la legislatura. Y ahí se puede discutir, ahí tiene mucho que ver el poroteo, tiene mucho que ver la rosca, tiene mucho que ver a quién responde Gerosa, quién lo puso a Gerosa ahí, cómo fue la rosca que lo llevó a ese lugar, cuáles son los acuerdos entre los partidos políticos. Acá hemos contado que en general los partidos políticos actúan en tándem, los grandes partidos políticos, cuando ocurren situaciones de estas características. Pero yendo al punto, no es vinculante. El dictamen de la comisión. Colo, ¿querías agregar algo? Sí, repetir lo que hemos manifestado cuando Héctor dio a conocer esta noticia, que justamente llegaba del norte provincial. No olvidemos que esto es un caso de violencia sexual que sufrió una menor de edad durante un tiempo prolongado, que esto fue cometido por un familiar, lo cual es un agravante. Independientemente de lo que dice la letra cruda de la ley, el delito de violencia sexual es un delito que a una persona, en este caso a una chica, a una niña, ya ahora mujer, seguramente le cambió la vida. Y para tener justicia de esta manera, con tantas irregularidades, o por lo menos con un senador involucrado, escuchando únicamente una parte y no escuchando a la víctima, con un fiscal que pide una condena y luego la baja, con un juez que garantiza este procedimiento, con la intención de pagar una pena con dinero cuando eso no es lo que se debe hacer en un delito de violencia sexual. Ojalá que todo este procedimiento y todo este proceso que se inicia en la legislatura tenga en cuenta justamente esto, la característica del delito y la característica de lo que tuvo que vivir la víctima, para que no siga sufriendo más violencia, porque cuando la justicia no llega o cuando la justicia no es justa, permítanme la adjetivación, cuando la justicia no es justa, una víctima de violencia sexual no se queda en paz. Y una cosa que se me ocurre ahora, pensando esta situación, recordemos que la provincia de Santa Fe fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la gestión de Miguel Lifchitz por fue la provincia sancionada por su sistema judicial por no haber acompañado a una víctima de abuso sexual, creo que era de Reconquista, una chica que había sido abusada por su abuelo en repetidas ocasiones, incluso había quedado embarazada, la habían dejado a la deriva en todo el proceso judicial, y por una intervención que tuvieron una ONG de Reconquista y muy apoyada por la concejala de Rosario, Norma López, se logró llevar ese caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sancionó a la gestión de Lifchitz, porque sancionó a la provincia, era Lifchitz el gobernador en ese momento, y la provincia tuvo que resarcir económicamente a la víctima, darle una vivienda y darle un trabajo. Bueno, todo esto pasa en el norte, lamentablemente muy seguido, y nada, cuando uno cree que hubo un hecho grave que terminó así como contábamos de la chica que tuvo que ser resarcida, aparece esto y decir, ¿por qué otra vez algo así en el norte? Bueno, lo tendrán que responder los legisladores, los operadores del sistema judicial, veremos.